Conexión. Todo lo que sucede en el deporte. En la pista, en la cancha, en el ring. Esto es En Conexión. Con Jorge Murrieta, Eduardo Camarena y Oscar Guzmán. Comenzamos En Conexión. Pagofón, la app de tu dinero, presenta. Hola amigos de En Conexión, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Lalo Camarena, hoy tenemos a un invitado que está olvidado por las directivas de los equipos del fútbol mexicano y que es un muy buen técnico de fútbol. Es José Guadalupe Cruz, el profe Cruz, que hizo campeón al Atlante en 2007, Lalo, y que ha dirigido equipos como Monterrey, como Atlas, como Jaguares. Una buena carrera que de repente aparentemente se ha visto truncada. Lalo Camarena, ¿cómo estás, Lalo? Bien, Jorge, un saludo para ti, un saludo para el profe José Guadalupe Cruz. Pues es que ahora prevalece, como hace, diría yo, desde siempre, el malinchismo, ¿no? Y se contratan muchos técnicos extranjeros, la gran mayoría no ha dado resultados en el fútbol mexicano y ahí está la estadística que lo sustenta. Y pues esta liga, como lo he dicho 1000 veces, Jorge, y tú no me vas a dejar mentir, cada vez es menos MX. Totalmente, Lalo, totalmente. Pepe Cruz, José Guadalupe Cruz, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Jorge, Lalo. Un placer volverlos a encontrar y saludarlos. Aquí estamos a sus órdenes. ¿A qué te has dedicado, Pepe, en este último par de años en el que no te hemos visto dirigir? Sí, mi último proyecto es cuando estuve ahí con Necaxa hace un poquito más, o por ahí de un año y medio. Me vine a radicar a Guadalajara, Jalisco, aquí tienen su casa. Estoy acá porque aquí hay mucha gente de fútbol, vamos, como todo en el país, pero en particular aquí Guadalajara es una ciudad donde radica mucha gente del fútbol. Está Daniel Guzmán, está Rubén Omar Romano, René Isidoro García, está el Potro Gutiérrez, mucha gente de fútbol, Paco Ramírez. Con Paco, que estuvo hasta hace unos meses dirigiendo en Tepatitlán, pues he tenido una relación muy cercana porque voy ahí a platicar con él, a interactuar, a ver, oye, compartimos experiencias, intercambiamos puntos de vista respecto a las diferentes competiciones que hay en el mundo, ¿no? La Champions, la Libertadores, por supuesto la Liga MX y la Liga de Expansión. Todo con el afán, Jorge, Lalo, de ponernos al día en cuanto a no solamente a ver los partidos, sino analizar qué cosas nuevas se están agregando, qué cosas nuevas nos traen los técnicos extranjeros que hoy predominan, como bien lo señala Lalo, qué nos traen, qué nos aportan a la Liga MX, a los entrenadores, pues para en algún momento copiarla, ¿no? Copiar algunas cosas que nos pueden ser muy útiles y qué cosas definitivamente no nos ayudan, ni vienen a innovar, ni vienen a dejar ningún tipo de enseñanza. En ese sentido, pues es actualizarnos, es estar al día y seguro preparados para la próxima oportunidad. De que saliste de Necaxa, ¿has recibido alguna oferta, profe, para volver a dirigir? En Liga MX, Lalo, solo he escuchado comentarios y la única oportunidad que tuve real fue cuando me senté a platicar con la gente de Querétaro y estábamos en una elección final, Hernán Cristante y un servidor. Tuve ahí la oportunidad de platicar con ellos directamente, sentarme en una mesa para compartir la comida y platicamos al respecto. Las puertas quedaron bastante abiertas ahí, al final se decidieron por Cristante, y del extranjero sí he tenido conversaciones con gente que me ha hecho algunas invitaciones y está la posibilidad ahí. ¿Del extranjero de dónde, Pepe? Particularmente, Jorge, de Egipto. Uh-huh. Egipto. Gente de fútbol. Hace 2 semanas que tengo conversaciones con ellos. Ahí hace como unos 4 días que no he vuelto a retomar esa conversación, pero de que las posibilidades están ahí, sí son interesantes. Ahí no le fue bien al Vasco Aguirre, el único mexicano que ha dirigido ahí a la selección, Pepe. Lalo, te perdí un poquito el audio, no escuché. Sí, te decía yo, en Egipto solo ha dirigido Javier Aguirre a la selección y no le fue bien. Perdió la Copa Africana jugando de local, o sea, no, por lo que sé, referencias que tengo ahí, no dejó
un buen cartel, pero mira, si se interesan en otro técnico mexicano es una buena noticia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lalo. Una lástima que al Vasco no le haya ido bien. Es una vitrina muy importante en la actualidad del fútbol africano. Es bastante seguido, sobre todo por las ligas europeas. Aún así, creo que esta gente que me ha contactado ha valorado justo lo que decía Jorge, la jerarquía y sobre todo la trayectoria que tengo. He dirigido 2 mundiales de clubes, he estado en Copa Libertadores, me asisten algunos campeonatos en Liga MX con Atlante, con Puebla. Entonces creo que eso también lo están valorando. Sin embargo, sí es una lástima que al Vasco no le haya ido bien. ¿Por qué? Porque eso no te abre tanto las oportunidades en esos tipos de ligas. Oye, Pepe, ¿a qué se debe la proliferación de técnicos, en su mayoría mediocres, y lo digo con todo respeto, extranjeros que llegan a ocupar plazas de técnicos mexicanos que están, pues, en la banca, como tú, en este caso, ¿no? Te mencionaba yo antes de entrar al aire el ejemplo del Arcamón y de Almada. Bueno, técnicos como ellos, bienvenidos, pero el resto, Pepe, y a mí me da mucho coraje, lo digo con toda sinceridad, que gente como tú, como Rubén Omar Romano, como Daniel Guzmán, no estén trabajando y hay quienes vienen a robar, ¿no? Permítaseme la expresión. ¿A qué se debe esta proliferación de técnicos extranjeros que no aportan nada al fútbol mexicano? Yo tengo una teoría al respecto, Jorge, y no quiero decir que es la verdad. Se lo pongo aquí para contestar tu pregunta. A mí parece que la influencia de las redes sociales ha sido en estas últimas temporadas o en esta época actual un factor muy determinante para la elección de los técnicos. Es decir, si en redes sociales se empieza a atacar o a solicitar a un técnico, sea nacional o extranjero, mayormente extranjero, como que eso inclina mucho la balanza a favor de unos o de otros. En lo particular, cuando yo salí del Atlas, las redes sociales creo que actuaron muy, muy fuerte en mi contra, porque era un clamor bastante popular de un sector del público, de la afición del Atlas, porque dejara el cargo, cuando los resultados, si ustedes los analizan, dices, oye, con la nómina que tenías, con el proyecto que estaba, pues en realidad íbamos por un buen proceso. Nos hizo falta, sí, el campeonato que hoy tienen, afortunadamente, con Diego Coca, y los felicito por ello, pero vamos, todo esto es parte de un proceso. Yo siento, por otro lado, que a Mexicano se le tiene poca paciencia. Cuando los resultados son adversos, ¿qué es lo más fácil? Pues cortarle la cabeza al técnico nacional, y a veces pareciera ser que traer un técnico extranjero es un producto más apetecible, que te va a garantizar algo que, como bien lo señalan ustedes, con mucho respeto, habrá esos 2 casos, quizás el brasileño de San Luis, que más o menos han dejado buenas cosas, pero el resto no nos sentimos nosotros en ningún momento en desventaja en cuanto a capacidad, en cuanto a metodología, en cuanto a actualización. Es decir, no estamos ni obsoletos, ni estamos por debajo del nivel de los extranjeros. Y a las pruebas me remito. Si uno busca las estadísticas de quienes llevan más campeonatos en la desaparecida Copa MX y en la Liga MX, inclusive en la CONCACAF, pues somos los mexicanos. Sí, y ahora hay mayoría de extranjeros, ¿no? Ahora, antes era al revés, antes eran más técnicos mexicanos, hoy es exactamente al revés, y seguramente esta hipótesis que pones aquí con nosotros para señalarla puede sumar, puede ser, y yo la mía es que somos malinchistas, y tú lo sabes, profe, tú eres académico, eres profesor, ¿verdad? Orgullosamente egresado de la Escuela Nacional de Maestros, ¿no? Entonces yo creo que eso históricamente se ha demostrado, el mexicano es malinchista, ¿no? Y nada más con que te digan el tono y te cambien la pronunciación de las palabras, hay mucha gente que se va con eso, ¿no? El mexicano históricamente, y así lo marcan muchos episodios, el mexicano es malinchista, profe. Y lo otro, Lalo, sabes que cuando estás cerca y estás dentro de este ambiente, resulta que muchos mexicanos que trabajan en fuerzas básicas o en el mismo staff técnico de estos nuevos extranjeros que llegan a dirigir, asumen las palabras como propias. Sí. Y entonces parecía ser que quieren hasta entonar. Cuando vienen argentinos hablan como ches, y cuando vienen españoles hablan como ibéricos, y dice uno, espera, el fútbol no es así. Es decir, no vas a ser mejor entrenador o
no vas a hacer huesos viejos ni nada con esto de copiar ese tipo de situación. Yo estoy de acuerdo que aquellos que vienen y dejan un legado y que te enseñan cosas nuevas, lo copiemos, lo imitemos. Eso estoy de acuerdo perfectamente. Pero no es todo. Es sobre todo la manera de actuar, la manera de hablar. Les voy a comentar un caso muy particular. Estaba acá Pablo Guede dirigiendo a Morelia, con quien sí le fue bien y llegó hasta una semifinal. Después fue a otros equipos, entre ellos el último Necaxa. Y tengo un conocido justo en Necaxa que asumía ese parado en el área técnica de estar en cuclillas. Pero no solo que yo conozco, ahí mismo en esa institución había 2 o 3 personajes que hacían eso. Y yo decía, a ver, copien las cosas buenas porque seguramente tiene algo bueno, pero no copien las cosas que no te van a dejar nada. Eso no transmite, eso no es una enseñanza para sobre todo las futuras generaciones, los chavos, los jóvenes. En nada te va a ayudar. Sin embargo, el malinchismo lleva a eso, copiar hasta la forma de vestir, la forma de pararse, la forma de hablar. Me parece que son cuestiones que no dejan otra cosa más que reflejar una inmadurez emocional en quien las imita. Hasta en la narración, Jorge. Sí, ahora escuchas colegas que quieren narrar como argentinos, sabiendo aquí tan grandes maestros, Ángel Fernández, Fernando Luengas, Fernando Marcos, y podría yo mencionar 20, 25 grandes cronistas, pero hoy hasta eso, ¿no? Y ahora ya no es el túnel cuando te meten el balón entre las piernas, ahora es caño, ¿no? Entonces, yo entiendo la globalización y es muy respetable, pero también entiendo la autenticidad y no perder la identidad. Porque... Ya no es cascarita, Pepe, ahora es picadito, ¿no? Sí, ya no es una carne asada, ya es un asado. Ya es un asado, sí. Ya no es una botada, ahora es un desmarque de ruptura. Bueno, cosas así que dices, está bien, como dice Lalo, es global, el mundo es evolutivo y el fútbol no está exento de, pero si queremos realmente copiar buenos modelos, volteamos a ver la Liga Premier, la Liga de Inglaterra, en donde se da espectáculo, en donde es cierto que hay unos que son los grandes candidatos, como es el City, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal, el United, pero el resto también son equipos que nos dejan cosas muy interesantes para copiar, para imitar. A mi entender, si quisiéramos dar un paso hacia el frente, en elevar el nivel de todo el fútbol mexicano, partiendo desde las fuerzas básicas, hay que imitar esos modelos, tanto los de entrenamiento como los de juego. Y es que ahondando un poco en lo que dice Lalo, pues sí, ahora escuchas hasta los comentaristas son argentinos, Pepe, digo, nada contra ellos, ¿no? Pero no. Yo creo que hay suficiente materia prima en este país como para no copiar, ¿no? Lo de afuera. Los cánticos, Pepe. Cuando yo iba a verte jugar a la azulgrana, todavía era chiquitibuma, la bim bomba, ¿no? Y les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, pero pues ahora hasta eso, mira, la porra de las Chivas, ¿no? Del equipo más mexicano. Sí, caray. Pues también tienen cánticos argentinos, y dices, no puede ser, ¿no, Pepe? O sea, hemos ido perdiendo identidad en el fútbol mexicano. Yo recuerdo que eso, Jorge, se trajo, se copió o se importó justo de Sudamérica, las barras. Uh-huh. Y hubo fíjate lo que son las cosas, curiosamente, un directivo del Morelia, Juan Carlos Gómez, cuando llegan las barras dijo, están cometiendo un gravísimo error. Mira. Eso no es el apoyo para la afición, eso no va a volver más familiar el espectáculo. Y claro, cuánta razón tenía. No solamente por lo que pasó en Querétaro, después de Querétaro, de esos desafortunados acontecimientos, han sucedido otros conatos de bronca que gracias a Dios no han terminado en tragedias. Pero ¿qué esperamos? A que sucedan tragedias donde haya muertos, donde las familias no puedan ir más con sus hijos a apreciar un espectáculo como es el fútbol. A mí me parece que eso ejemplifica perfectamente lo que decía Lalo. El malinchismo, pensamos que lo habíamos dejado atrás y no es cierto. Aún está presente y no sé hasta cuándo. Sí. Afortunadamente no hay tanto en el box, pero ataque lateralizado, dices, ¿qué es eso? Todos los derechazos cruzados de derecha y no tienen ni la más puta idea de lo que están hablando, perdón por la expresión, pero sí es algo que simplemente marca este acendrado malinchismo que hay en México. ¿Tú tienes representante, profe, que te ayude para buscar equipo o te mueves independientemente por tu cuenta? Me han llamado, Lalo, y he hablado y conozco a muchos representantes, no a todos.
y muchos me han dicho, oye, quiero trabajar contigo, oye, puedes mandarme tu CV, perfecto. Y siempre les he dicho, yo trabajaré con algunos de ustedes en el momento que me traigan un equipo, que me pongan ustedes en un equipo. Pero gracias a Dios, en toda mi carrera como jugador y como técnico, siempre fui yo quien hice las negociaciones. Buenas o malas, las hice yo. No tuve necesidad de recurrir a esos representantes, que no tengo nada en contra de ellos. Pero cuando se me acercaron, Lalo, curiosamente, siempre estuve yo con la oportunidad de un proyecto, y ese habían hablado conmigo directamente. Entonces, hasta este momento puedo hablar con ellos y les digo lo mismo. Trabajaré y les daré su porcentaje en el momento que ustedes salen en un nuevo proyecto. Tu carrera como técnico empezó en el Atlante, ¿cierto, Pepe? En primera división. Bueno, en primera división. Jorge, no solo en primera división, pues ahí empecé en Atlante en segunda división, de hecho. Mira. Sí, cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando el Atlante llegó a tener una época pues realmente muy, muy dorada, porque tenía 4 primeras A? Uh-huh. Yo arranco en segunda división, luego me mandan a Lobos WAP, luego me llevan me dan la oportunidad en Potros Zitácuaro, que era también primera división A, y ahí tenía el Atlante al Potros Zitácuaro, tenía al Acapulco, tenía a Oaxaca, y me parece que el otro era el Veracruz, más 2 equipos en primera división, que era el Atlante y no recuerdo si era Veracruz o Irapuato. Irapuato, ¿no? Irapuato, me parece. Irapuato. Entonces, tenía realmente el grupo Pegaso, tenía una participación y una presencia muy, muy fuerte. Eran quizás el grupo más fuerte de ese entonces en la Federación Mexicana de Fútbol. Y sí, después ellos, cuando yo salgo de Potros Zitácuaro, justo sale Carlos Reynoso de ser el técnico del Atlante, le dan la oportunidad a Miguel Herrera, me habla Miguel y me invita para ser su auxiliar. Está Miguel con el Atlante, tú sabes, un corto tiempo, como año y medio, 2 años, y luego se va a Monterrey. Es Miguel el que me recomienda justo con la directiva de Atlante para que yo me quedara en el cargo. No se equivocó, Lalo, ¿no? No, y bueno, es ese campeonato que fue soñado para el Atlante, ¿no? La mudanza, Cancún, una nueva sede, ir contra la tradición del Atlante, pero pues desgraciadamente se acabó el sueño muy rápido, profe, pero fue un momento que quedará marcado en la historia del Atlante y seguramente en la tuya también. Sí, por supuesto, Lalo. Fíjate que yo pienso un adjetivo para esa etapa de nuestro Atlante querido, sobre todo en la que yo estuve ahí: resiliencia. Lalo, fuimos en contra de todo y de todos. Recuerdo que las opiniones estaban realmente muy marcadas hacia que nos iba a ir muy mal. Decían, aprovechen estos 6 meses de vacaciones porque la playa, Cancún, ¿quién no quiere ir? Entonces, mucha gente nos decía así, y contra todo pronóstico y trabajando en equipo, siendo muy disciplinados, muy comprometidos y con mucha resiliencia sobre todo, logramos amalgamar una mentalidad de ganadores. Nos sobrepusimos a todo tipo de obstáculos, a todo tipo de carencias, porque en esa ciudad inclusive no hay una infraestructura para un equipo de fútbol hasta este momento, solo el fútbol de alto rendimiento. Sin embargo, a nosotros eso nos importó poco. Lo que queríamos era como más o menos replicar la experiencia de cuando fui jugador en el 93 con este mismo Atlante, que nos conocieran, ganar algo, decir, aquí estamos en el Atlante y podemos hacer las cosas muy bien, y pudimos hacerlas mejor, Lalo, Jorge, porque en el 2009 volvimos a darle otra satisfacción a nuestra gente y a nosotros mismos, por supuesto, la consecución de la CONCACAF Liga de Campeones. Hoy muchos le dan muy poca importancia y como que no lo comentan mucho. No es algo sencillo, y tan no es sencillo que díganme ustedes quién va a ir ahora a representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. No va un club mexicano, ahora va el Seattle Sounders, contra todo el dolor que nos puede ocasionar esta situación. Es como darnos Lalo, tú que eres experto en el box también, Jorge, a nosotros que nos gusta tanto, es como darnos un knockout, es decir, empiecen a recuperar las formas o a cambiar las maneras, porque de lo contrario, la hegemonía que se había mantenido contra los clubes de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica ya va a desaparecer. Sí, pues sí. Coincido plenamente. Aquel grupo de futbolistas era un grupo muy unido, el que tú dirigiste, Pepe, en 2007, pero yo creo que estaba todavía mucho más identificado el que ganó el campeonato
en Monterrey en la 92-93, ¿no? Tú dirigiste un grupo estupendo de futbolistas, pero creo que amor a la camiseta, Pepe, había más en la 92-93. O dime tú que estuviste en los dos, ¿qué opinas? Fíjate que ese es un tema donde podríamos cortar muchísima tela, Jorge, Lalo, porque la comparación, aunque no son tan buenas y a veces resultan hasta medias molestas, viene al caso, sin duda. Yo creo que con Atlante éramos una camada de chavos desconocidos absolutamente, que ganábamos muy poco dinero y que teníamos un hambre de figurar en el medio increíble. Entonces no solamente fuimos por el dinero, fuimos por la gloria, y la gloria era ganar un campeonato, ganar un nombre, ganar un reconocimiento y por supuesto ganar la oportunidad de ir a otros equipos, como sucedió con algunos, inclusive hasta selección nacional. Fue un campeonato un poco dispar. Si ustedes recuerdan, fuimos décimos. Sí. Décimos en la tabla general. Hoy no hubiéramos calificado. En aquel entonces nos favoreció el formato, que era califica el primero y el segundo, no importa que terceros de otros equipos tuvieran más puntos, como sucedió. Donde el equipo realmente se conecta y hace una sinergia increíble es en la liguilla. Fuimos en una línea ascendente, en un rendimiento, no que rayó en la excelencia, pero que estuvimos bastante cerca de ahí. Ese es un hecho. El anterior campeonato, en el 91-92, que fuimos líderes generales todo el torneo, es donde el equipo merecía más el campeonato. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una consistencia, de la consistencia habíamos hecho como un hábito ese torneo. No nos ganaba nadie, estuvimos siempre ahí liderando el torneo y jugando de manera muy espectacular. Sin embargo, así es el fútbol. Es en la siguiente temporada donde el torneo regular no es bueno, pero la liga es excepcional. Y en 2007 es un equipo que tuvo muchas adversidades. Irte a la playa, nivel de mar, una ciudad que jamás tuvo fútbol profesional de primera división, sin infraestructura, porque no teníamos campos de entrenamiento, sin una afición como la que se tiene en el Atlante, pero en Ciudad de México. Es decir, había un montón de adversidades. Esto, para mi gusto, la lección que nos deja el equipo de 2007 es que es posible hacer las cosas muy bien, con compromiso, con profesionalismo y con una mentalidad a toda prueba, porque ese Atlante del 2007 no bajó nunca del tercer puesto, siempre estuvo en el primero, segundo o tercer lugar durante el torneo regular. Y en la liguilla quizás no fuimos tan espectaculares, pero fuimos un equipo siempre equilibrado. Compartimos mucho la efectividad del resultado, por supuesto, con intentar siempre agradar a la gente. De hecho, mucha gente que no era aficionados al Atlante nos seguía por eso, porque les gustaba mucho, en ambos casos, 93 y 2007. Profe, ¿algún técnico o algunos técnicos que te hayan sido modelo o que hayan influido en tu formación como entrenador? Mira, aquí nacionales, pues obviamente el que nos marcó a muchos, no solo a mí, en esa etapa de jugadores fue Ricardo Antonio Lavolpe, en el Atlante del 93. Tácticamente sabe un montón, trabajaba súper bien en muchas cuestiones estratégico-tácticas. Nadie lo puede dejar de reconocer. Quizás había otra faceta de él u otro aspecto que no correspondía, que no era tan congruente, pero bueno, hay que quedarse con lo que tú quieras. Yo me quedé con las mejores cosas y por eso siempre lo pondero. De Miguel Mejía Barón aprendí, por ejemplo, su gestión de vestidor. Un tipo que jamás le levantó la voz a nadie, jamás expresó una mala palabra, siempre con respeto, siempre con una educación. Tuve a otros como el Vasco Aguirre, de hecho fue su primera experiencia con Atlante como técnico, el Vasco Aguirre, y obvio estaba muy verde, pero ya pintaba él, y creo que una de sus grandes fortalezas es esa, la gestión de grupo y la gestión de vestidor, que lo hace a la perfección. Después, como todo, si voy a modelos extranjeros, pues yo admiro mucho el trabajo de Pep Guardiola, su capacidad, su habilidad e inteligencia para hacer ajustes en los partidos o los cambios que hace, jugar sin un 9, o sea, ponderar la posesión de la pelota. Pero si alguien en este momento me llama mucho la atención, porque me parece el más equilibrado en todos sentidos, es el alemán Jürgen Klopp. Fíjate. Sí, porque nos vamos mucho por los espejitos de Guardiola, que es un estupendo técnico, pero
no volteamos a ver técnicos de otro corte, ¿no? Como Jürgen Klopp, que a mí me parece también un técnico excepcional, sin duda alguna. Oye, Pepe, ¿cómo ves a la selección mexicana? ¿Cómo ves la gestión? ¿Qué te ha parecido la gestión de Gerardo Martino? ¿Te parece que trabaja bien? ¿Qué opinas del Tata Martino? Obviamente en el plano futbolístico únicamente. ¿Qué opinas de esta gestión que se volvió un poco turbulenta, ¿no? En la última parte de la eliminatoria y en los últimos resultados del equipo mexicano? Y que sigue dejándonos un montón de dudas. Yo pienso que nos deja más dudas que certezas. Si hoy me preguntas qué expectativas tienes tú como aficionado al fútbol como mexicano, no son las más altas, definitivamente, porque el rendimiento, el funcionamiento de la selección ha estado muy por debajo, me parece, del nivel que tiene esta selección. Hay buenos jugadores que no están atravesando tampoco por su mejor momento, y yo espero que para el Mundial lo recuperen esa mejor versión de cada uno de ellos. Sería muy injusto echarle toda la culpa al Tata Martino, porque al final este es un trabajo de equipo. Sí tiene su grado de responsabilidad importante, alto, está ahí justo para dar la cara cuando sean los resultados positivos, pero también cuando no sean los positivos. En este caso me parece que han sido más alarmantes que ilusionantes. Sin embargo, es un técnico que tiene mucha experiencia, que ha dirigido la selección de Paraguay, la selección de Argentina, ha dirigido el Barcelona, salió campeón en la MLS. O sea, por bagaje deportivo, por jerarquía, no podemos menospreciar a Tata Martino. Yo escuché un día a Memo Cantú en una entrevista que le hicieron y decía él que era un lujo tener al Tata Martino como técnico de la selección nacional. Sin embargo, yo tengo una opinión un poco diferente, ¿no? Cuando tienes tanta jerarquía, tanta trayectoria, pues se tiene que ver reflejado en cómo juega tu equipo. Sé que tiene muy pocos días para trabajar, que ha tenido muy pocos días y que tendrá muy pocos días para trabajar de cara a llegar al Mundial de Qatar. Pero al final yo estoy esperando sobre todo una reacción de los jugadores, que estos recuperen su mejor nivel, como es el Tecatito, que es un jugador muy desequilibrante, como es el Chucky Lozano, que para mi gusto es en este momento el tipo que más expectativas nos genera. Pero hay otros jugadores como Héctor Herrera que tienen que dar más de sí. Quizás lo único que yo le pudiera criticar al Tata Martino o cuestionar sería el por qué no, si en algún momento, voy a hacer una comparación, cuando estuvo Osorio, no nos gustaban tanto las rotaciones, hoy, ¿por qué no el Tata le da oportunidad a otros jugadores que quizás estén en un mejor momento en la actualidad? Y puedo entenderlo, como técnico que soy, puedo entender que a lo mejor ese grupo que él respalda, pues también en su momento lo ha respaldado. Entonces es como algo bastante lógico. Pero sin embargo, creo que si un jugador no está en su mejor performance o mejor nivel, pues sí tendría que darse oportunidad a otros que por ahí lo están haciendo muy bien. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que ni siquiera haya un considerado, no para el Mundial, sino para otro tipo de torneos como la Nation Leagues del Atlas, siendo el equipo campeón. Esto es algo que a lo mejor a muchos nos genera ruido, y a muchos pueden decir, pero oye, es que hay muchos jugadores en la posición de este o tal jugador, del campeón o del subcampeón. Bueno, es posible, pero al final yo pienso que para todos buenos jugadores que están atravesando por muy buen nivel, siempre debe haber un espacio. Pues sí, y hay incongruencias, ¿no? Hay jugadores que no son titulares en sus equipos y los convoca, y otros como los que mencionas, Aldo Rocha, ¿no? Por citar un Exacto. ejemplo muy puntual, pues no lo toman en cuenta. Y lo de Memo Cantú a mí no me sorprende, ¿no? Porque cuando estaba Osorio dijo: acostúmbrense a las rotaciones, esto va a ser lo del futuro en el fútbol mexicano. Se acomoda a muchas cosas Memo, que yo la verdad no me merece mucho respeto como directivo. Como jugador fue estupendo, pero como directivo sí, creo que la ha regado desde mi punto de vista muy particular. ¿Qué argumentos habría, profe, para pensar que en 5 meses este equipo pueda mejorar su nivel de juego para la Copa del Mundo? Esa es una muy buena pregunta, Lalo, Jorge. Yo el otro día justo hablábamos con gente de fútbol y estábamos manteniendo esta polémica y esta preocupación compartida.
no tenemos las expectativas más altas de acuerdo a los últimos resultados, pero sobre todo a los últimos rendimientos. Entonces, hubo una persona, no recuerdo, pero fue de gente de fútbol, que dijo, la única o el único factor que a mí me da cierta esperanza y cierta expectativa en lo positivo es que los procesos anteriores también se llegó medio mal al Mundial, y en el Mundial se vio una versión mejor, o la mejor versión de la selección, más allá de si pasamos al quinto, al sexto, al séptimo partido. Pero yo le decía, oye, pues la historia es bien importante, pero al final todo cambia. A mí me parece que si antes nos llegamos con el agua al cuello en rendimiento y en resultados a los mundiales y nos fue más o menos bien, no creo que eso sea algo que se esté replicando cada mundial. Pero vamos, sería quizás, Lalo, lo único de lo que nos podríamos agarrar en este momento. Pero que además no es cierto, profe. Aquí lo hemos platicado, ¿verdad, Jorge? Sí, sí. 94, el proceso previo fue extraordinario con Mejía Barón, se calificó con un boleto. Así 98, el proceso calificó Bora 3 jornadas antes, Jorge, de ir al Mundial. Ya después lo quitaron, ¿no? Lo grillaron a Bora y pusieron a Manuel Lapuente, pero el trabajo previo para ir al Mundial fue extraordinario. Lo de la Volpe para 2006 fue, no pasó caminando, la Volpe pasó gateando la selección, sí, jugando bien, y el Mundial fue malo para el equipo mexicano. Yo creo que ahí nada más cabría el caso, ¿no?, particular del rescate de Javier Aguirre, ¿no?, en su primera versión, y luego pues lo que pasó, Jorge, con Miguel Herrera, ¿no?, en 2014. Sí. Porque Osorio tuvo una muy buena eliminatoria y el Mundial fue un desastre, ¿no? Empezó ganándole a Alemania y después paulatinamente se fue diluyendo el equipo mexicano, Jorge. Sí, coincido. O sea, no necesariamente va a pasar lo mismo siempre, ¿no? Y yo coincido con Lalo, Pepe, y no sé qué opines tú. Y bueno, ya te lo preguntaba Lalo de alguna forma. ¿Qué argumentos puede esgrimir el técnico para mejorar su gestión de aquí a unos meses? Porque el Mundial está ya a la vuelta de la esquina. ¿Tú cómo ves esos 3 partidos, Pepe? O sea, ¿cómo te imaginas el partido contra Argentina, el partido contra Arabia y el partido contra Polonia? ¿Cómo imaginas esos 3 escenarios? Los 3 partidos van a ser bastante complicados. Argentina está en un nivel de rendimiento individual y colectivo bastante alto. Es cierto que varios, incluido Lionel Messi, no quieren asumir el rol de favoritos al Mundial, y me parece una postura bastante madura, de un liderazgo bastante bueno. ¿Por qué? Porque no quiere cargar más presión a la que por sí cargan sobre sus hombros este tipo de selecciones, ¿no? El caso de Polonia, bueno, tiene una figura ahí que es determinante como Robert Lewandowski, pero en general uno podría pensar, pues Polonia es una selección ganable, es un partido ganable, y Arabia no se diga. Sin embargo, vuelvo a insistir, esos equipos de África y de Medio Oriente, cuidado que uno los da por descartados y te pueden salir unos leones rasurados increíbles. Yo, más que lo que haga la selección de Polonia, de Arabia y de Argentina, me preocupa el rendimiento que estamos teniendo nosotros como selección nacional. Y voy a decirles algo, y creo que en esto coincidimos todos, hay muy buena camada de jugadores que o les está haciendo trabajo o les está haciendo falta regularidad en sus equipos. Como bien dijo Lalo, no están teniendo la regularidad en sus clubes de ser titulares, de ser determinantes. Lamentablemente Jiménez salió de un problema muy grave. Qué bueno que está de regreso y le está poniendo un montón de ganas y todo, pero si no le surtes balones, obvio, el trabajo de Jiménez no se va a ver reflejado, y a veces uno lo cuestiona y lo crucificas y dices, es que Jiménez no tiene gol, que no sé qué. Oye, no va a tener gol aquel delantero al que no le surten de situaciones claras de gol. O sea, va a tener gol y se va a ver muy bien Lewandowski. ¿Por qué? Porque en el Bayern tiene asistentes por aquí, por allá, y tiene en cada partido 4 o 5 oportunidades, de las cuales te concreta 3 o 4. Obvio, si México no produce, si México no funciona como un conjunto, como un equipo, pues va a sufrir bastante. A mí en lo personal me parece que tenemos muy buenos jugadores, muchos de ellos en ligas europeas, aunque no están jugando regularmente, y muy buenos también aquí en México, pero no están funcionando como equipo. Y eso nos ha dado unas lecciones increíbles que tendríamos que, y es lo que más me preocupa a mí,
que venga Canadá y Estados Unidos y se te metan al Estadio Azteca y te hagan ver mal, ¿hace cuántos años no sucedía eso? Creo que nunca. No, pues nunca había sucedido. O sea, bueno, México no les ganó en la eliminatoria, no solo le complicaron, México no les pudo ganar, ¿no? Porque empataron acá y perdió México ante Estados Unidos y Canadá de visitante. Y lo más inédito de todo, profe, 3 derrotas seguidas contra Estados Unidos en partidos oficiales. Si hubieras estado tú o Javier Aguirre, los corren. Sin duda, o cualquier mexicano, pero nos corren y quizás no hubiéramos vuelto en el mismo avión de regreso a México, Lalo, eso está clarísimo. Sí, es una afrenta deportiva muy grande y muy histórica, nunca en la historia de México había sucedido. Nunca. Aparte, vuelvo a insistir, si tú ves el rol de jugadores de Estados Unidos en la actualidad, no es como el de la época de Landon Donovan, de Alexis Lalas, así que tenían un montón de figuras y que muchos estaban en Europa. Hoy son un montón de jóvenes. Hubo un cambio generacional, pero que no por jóvenes son malos, son desconocidos para muchos de nosotros, pero son muy buenos jugadores. A mí eso es lo que me hace bajar mucho la expectativa en esta selección. Por supuesto que quiero, como mexicano que soy, como mexicano ustedes, queremos que le vaya muy bien a nuestra selección. Sinceramente, tiene que haber un cambio, pero radical en funcionamiento colectivo. Miren, el último partido que no se puede tomar tanto como referencia, pero bueno, me dejó a mí a gusto, fue que se jugó en la Nation League contra Jamaica. Obvio, varios de esos jugadores muy jóvenes no van a estar en el Mundial. Claro. Entonces vimos un equipo con dinámica, un equipo con velocidad, un equipo con posesión de pelota, un equipo más agresivo, más intenso, pero lamentablemente de esos que vimos jugar ahí, pues habrán en el Mundial unos 3 o 4, no más. Si acaso. Como decía Lalo, van a repetir los que ya sabemos. Oye, Pepe, ahondando un poco en el tema de los extranjeros, pero ahora de los futbolistas, ¿qué opinas de la exagerada llegada de futbolistas extranjeros al fútbol mexicano? Cuando tú jugabas, si mal no recuerdo, eran 4 y un naturalizado, ¿no? Y antes eran 3 nada más. Y ahora juegan hasta 8 o 9 en la cancha, o sea, no nacidos en México. ¿Esto repercute de alguna manera en la selección nacional? ¿O cuál es tu punto de vista, Pepe? O sea, ¿tantos extranjeros en el fútbol mexicano hacen bien al fútbol mexicano? Yo creo que no. De una te la regreso así, Jorge, te la contesto. Yo creo que no. Para mi gusto son demasiados. Y que va a repercutir, obvio que va a repercutir. En algún momento se está replicando lo que sucedió en la Liga Española. Había tantos extranjeros por equipo que evidentemente les afectó en sus competencias internacionales. ¿Por qué? Porque el nacional mayormente no era figura o no tenía esa regularidad que tenían los extranjeros. Acá lo más preocupante, aparte de la cantidad de jugadores extranjeros que está por equipo, es que cuando ves tú las alineaciones, muchos de los extranjeros inclusive están en la banca. O sea, justo es o en la tribuna. O en la tribuna, Jorge, sí. Exacto. Ese es un sí, reflejo de que dices, a ver, si vas a traer a 8 extranjeros que la rompan y que te marquen diferencia, ok, ponlos a jugar porque el espectáculo, yo entiendo, la gente paga su boleto para ver un buen espectáculo, está bien. Y a veces volvemos otra vez al malinchismo. Traer muchos extranjeros no es garantía de mejorar el espectáculo. Traer muchos extranjeros no es garantía de elevar el nivel de la Liga Mexicana. Traer seleccionados 4 o 5, para mi gusto debería estar a lo máximo 5 jugadores por equipo extranjeros. Eso sí creo que le daría mucha oportunidad. Después, obvio, insisto, copiar modelos como los que tiene la Liga Premier en Inglaterra le vendría muy bien a México. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a trabajar y producir en tus fuerzas básicas. Digo, ¿qué sentido tiene que hoy, dentro del cuaderno de cargos de la Federación Mexicana de Fútbol, te exijan tener una sub-17, una sub-20? Si después, cuando ya están en edad para de ser debutados, no te aparecen por equipo. Y velo ahí. Hay equipos en los que tú ves caras de jugadores con experiencia, jugadores ya hechos, armadísimos. Muy pocos jovencitos de la sub-20 van a aparecer ahí. Bueno, que no aparezcan en la sub-20, pero está la Liga de Expansión. Denles chance, ese laboratorio de experimentos como para que maduren y se afoguen. Pero no estamos teniendo congruencia.
Aún así yo veo el salto de la expansión a primera división muy, muy grande, muy alto. Creo que se tienen que cambiar algunas cosas en ese sentido, empezando por reducción de extranjeros en cada equipo del fútbol mexicano. En el último equipo que dirigiste, ¿cuántos extranjeros tenías en Necaxa, profe? Pues eran así como 9, Lalo, 9 o Pues 10. son muchos, ¿no? De hecho, son un montón. Yo ¿Y vuelvo a por, insistir. y por qué, profe? Si no es obligado, o sea, el reglamento te permite que tengas 11, o como el Veracruz, que en algún momento tenía 20, Carlos Reynoso, pero pues yo le decía, pero si no es obligatorio, es como la regla de los cambios, ¿no? La regla te permite hacer 5, pero no te obliga. Si tú quieres hacer 2, 1 o 3, estás en tu derecho. ¿Por qué tantos extranjeros, profe? Ese es el punto, ¿no? Yo escucho que dicen, es que son muchos extranjeros, pero pues, cuando les toca dirigir son muchos extranjeros. Ahí yo te voy a contestar así medio, como en el ambiente de los chavos. Pues si no es kermés, ¿verdad? ¿Por qué tantos? Exacto. Mira, pero eso no es una decisión, en mi caso en particular, ahora que estuve en Necaxa, yo no tuve nada que ver en la elección No, ni en la traída de los extranjeros. De hecho, yo hice unas 2 o 3 sugerencias sobre algunos jugadores que yo había solicitado, inclusive no comprados, prestados, pero no, al final ninguno de los que yo mencioné llegó a Necaxa. Todos fueron traídos pues por los propietarios. A mí me parece que a veces, como a Necaxa le ha ido bien en ese modelo deportivo y de negocio, me parece que esa es la apuesta, Lalo. Traer a varios jugadores y quizás si la pegas con uno y lo vendes, pues entonces recuperas un poco de la inversión que hiciste en los jugadores o quizás un poco para el proyecto nómina del año deportivo o quizás para inyectarle a tus fuerzas básicas. Pero insisto, no tiene mucha congruencia ni sentido que traigas tantos extranjeros y te obligan a tener fuerzas básicas porque después no están apareciendo los jóvenes de fuerzas básicas. Y tú dices, oye, pero no tienen por qué aparecer, no esa fuerza. Sí, tienes razón, no esa fuerza, pero estás dejando de trabajar en fuerzas básicas de manera óptima como para que esos muchachos logren madurar y tener reales oportunidades en primer equipo. Son casos excepcionales, hoy veámoslo, y me parecen modelos y ejemplos que hay que aplaudirles. Lo que sucedió en esta final entre Atlas y Pachuca, sí hay que valorarlo y sí hay que aplaudirle. Varios de ese Atlas, algunos que estuvieron en el proceso cuando yo los dirigí, aparecieron en las finales y son bicampeones. Pero de Pachuca también hay varios que están formados ahí en sus fuerzas básicas. Ese modelo es bueno. Ese modelo sí hay que imitarlo, sí hay que copiarlo. El otro, no digo que sea malo, a Necaxa le ha funcionado, por ejemplo, traer muchos extranjeros y a veces venden caro aquí mismo en el fútbol mexicano, pero no creo que sea el mejor. Con el tiempo, en algún momento, no le vas a atinar. Lo que vuelvo a insistir, y el meollo final de este asunto es, son demasiados jugadores extranjeros por equipo en la Liga MX y va a perjudicar a nuestras selecciones en cualquier categoría. El Pachuca, subcampeón y superlíder del torneo anterior, Pepe, con 3 volantes mexicanos. Eso, pues yo creo que es inédito, ¿no? Revisas. Solo Chivas. Bueno, obviamente sí, el Guadalajara, sí. ¿No? Porque no tiene de otra. Si no, Lalo, puta. Si no, creo es que no hay ya. De extranjeros. Ya no hay, ¿no? No hay de otra. No, pero... y a mí lo que me da mucho coraje y es reiterar, ¿no? El malinchismo, le buscan cualidades, le buscan hasta con lupa qué hace Fidalgo para elogiarlo, ¿no? Mira qué hace Fidalgo. Y este chavo Luis Chávez de Pachuca, que a la vista, sin lupa, sin microscopio, hace cosas extraordinarias, no lo elogian tanto, mi querido profe, o sea, hasta en eso somos malinchistas, caray. Sí, y es una lástima, y no creo, Lalo, que esto tenga un tiempo de que digas, aquí, este es el límite, donde ya se va a reconocer. Al final, yo pienso que los que estamos más directamente relacionados o metidos en el fútbol, como es el caso de ustedes, de tu servidor y mucha gente, nos damos cuenta justo de esta situación, que es a todas luces muy injusta. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo ni valorando. Y sin embargo, mencionas a un Chávez, pero hay un Álvarez. Sí. Pero hay un montón de chavos ahí que hay que decirlo como es. Tienen el nivel o más que los que vienen de afuera.
Sin duda. Pareciera ser maldiciones que nacieron en México, son mexicanos. En ese sentido, creo que sí está en nosotros cambiar un poquito el enfoque y la visión que tenemos del producto mexicano. Así como en el fútbol, hay otras disciplinas del deporte. Bien lo que mencionabas tú, que eres un experto ahí en el box. El box es un semillero inagotable, pareciera ser, de muy buenos boxeadores mexicanos. El fútbol también, y hay otros aspectos de la vida en México en los que somos muy buenos, pero lamentablemente tenemos una mentalidad bastante pobre en la que no le damos el real mérito a las cosas hechas aquí en México. Yo ahí sí le decía a Jorge, esa es mi sentencia, profe, y lo digo con mucho respeto, en el box somos buenísimos, 162 campeones mundiales, imagínate, pero yo he dicho, en el fútbol no somos tan buenos como quisiéramos y nos cuesta mucho trabajo. Ojalá de verdad que los hechos me demuestren que estoy equivocado. Somos buenos si jugamos en equipo, pero no tenemos esas grandes figuras que sí las tenemos en el taekwondo, en los clavados, en el fútbol, pero digo en el boxeo, pero en el fútbol no, y ojalá, me gustaría equivocarme, mi querido Jorge. Fíjate que yo creo que sí hay talento, yo creo que hay mucho talento y los más talentosos pues a veces no quieren ir, ¿no? Como Carlos Vela, que me parece un jugador excepcional, ¿no? Que pudo haber jugado en España, jugó en España en equipos importantes, pero pudo haber sido un futbolista de élite incluso en España y curiosamente pues le gusta el básquetbol, Pepe, ¿no? Y no le interesa ir a la selección. Entonces dices, caray, hombre, un garbanzo de libra y no le gusta esto que hacemos, pues también tenemos mala suerte, Pepe. Sí, y es una decisión muy personal que tampoco lo puedes obligar. Carlos Vela tiene un nivel y llegó a tener un nivel como para romperla en la Liga de España, pero también en la mejor, para mi gusto, en la Inglaterra. Sí. Sin embargo, pues hay que respetar también este tipo de situaciones. Yo no sé realmente en el fondo que haya por el cual la negación permanente de Carlos de no venir con la selección. Algo grave, algo muy fuerte en su interior, quizás debió haber sucedido. Pero digo, al margen de eso, el fútbol tiene que seguir, la vida tiene que seguir, y entonces tenemos, sí, ante nosotros la gran oportunidad y responsabilidad que hay que asumirle en nuestras manos de generar, de ayudar, de trabajar en fuerzas básicas para que consolidemos a mexicanos. Obvio, después, cuando ya llegan a primer equipo, sí necesitamos que haya pues esa secuencia, esa continuidad, porque si la cortas, pues no te van a aparecer los Álvarez de Pachuca, los Chávez, los Rocha, los Reyes, los Barbosa, los Márquez, que hay en el Atlas también, y hay en Chivas, y hay en varios equipos. Talento hay. A veces creo que nos hace falta ser un poquito más congruente entre lo que pretendemos y lo que hacemos. Pues yo la última por mi parte, mi querido profe, si tuvieras que apostar hoy, ¿apostarías que México califica a la segunda ronda o que se queda por primera vez desde 1978 en la fase de grupos? Ay Dios, qué buena pregunta, Lalo, y qué difícil pregunta me hiciste. Mira, yo apostaría que avanza a la fase de grupos, pero no estoy en un porcentaje muy elevado de mi creencia. Mis deseos sí están muy elevados, sí están muy grandes, porque uno pudiera pensar que con no avanzar de la fase de grupos, el único que pierde es el Tata Martino, y se va y listo, ya no lo queríamos, lo hizo muy mal y fuera de eso. Perdemos todos, pierde el fútbol mexicano, perdemos como país. México es un generador increíble en ingresos económicos, en derrama económica cuando la selección va avanzando en etapas. México es una de las selecciones en el mundo que más aficionados lleva, sea el mundial donde sea. Entonces sí nos afectaría como país, como sociedad, el que no se avanzara a la fase de grupos. Por esa razón, yo deseo que se pase. Si me dices argumentos futbolísticos, ¿le ves como para que avancemos? Hijo, tengo mis serias dudas. Yo tristemente también, mi querido Pepe, igual que Lalo, no estamos muy optimistas en este proceso, aunque la historia puede cambiar. Ojalá y así sea. Pepe, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, que no sea la última, se platica muy padre de fútbol contigo. Muchas gracias, Pepe, por habernos atendido el día de hoy. Jorge, a ti, a Lalo, a ustedes ahí en producción por la oportunidad, siempre a sus órdenes, les deseo mucho éxito. Y aquí estaremos pendientes y en contacto. Vienen eventos como el Mundial, que evidentemente nos van a permitir tener unas
experiencias, de esas vivencias que todo el mundo quiere tener, que todo el mundo quiere tener. Nos apasiona, nos gusta, vivimos para esto, entonces habrá mucha tela de dónde cortar. Un placer, como siempre, saludarlos y un abrazo a la distancia. Gracias, profe, y que venga lo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. Y que toquen la campana, Lalo, y que se suscriban. Toquen la campana, suscríbanse aquí con nosotros, más allá de nuestras fronteras, la gente que nos sigue, gracias, toquen la campana y aquí estamos en conexión con PagoFoN. Y por favor déjenos sus comentarios debajo del video. Gracias Pepe, gracias Lalo, hasta la próxima. En Conexión es patrocinado por PagoFoN, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. PagoFoN,